traemos la palabra, pero que sea el Espíritu Santo el que hable a su vida. Dice un predicador: yo solo puedo llegar a los oídos de ustedes, pero es el Espíritu Santo el que llega al corazón. Amén. Así que usted escuche con oídos y pídale a Dios que le hable a través de su espíritu. Amén. Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante tu presencia una vez más agradecidos, Señor, por todo lo bueno que tú has sido en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por esa lluvia que tú has derramado en esta tierra, Señor, sobre nuestras vidas, porque así como derramas de esa lluvia, Señor, también ha sido lluvia de bendiciones que tú nos has dado en los lugares celestes, dice tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que ha dejado sus hogares, que ha dejado sus quehaceres, Señor, y se ha venido a este lugar a glorificarte, a ensalzarte, a bendecirte, a adorarte, Señor. Y ahora queremos que a través de tu palabra tú hables a nuestra vida. Habla a mi vida primeramente, como a la vida de cada uno de ellos, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a tener el tema, gracias, que se titula Requisitos para la primera resurrección. No sé, nosotros hemos sido enseñados, hermano, que cuando nosotros, los que muramos, dice la palabra, en el Señor, que cuando resucitemos, vamos a estar con Él reinando 1000 años, dice la palabra. Así hemos sido enseñados. Pero, hermano, hay requisitos para eso. No todos los que murieron en Cristo van a resucitar para vivir con Él 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6: bienaventurado y santo. ¿Cuántos de aquí son bienaventurados? ¿Y cuántos somos santos? Ahí ya no muchos saben. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántos queremos esto? ¿Cuántos queremos reinar con Cristo 1000 años? ¿Cuántos queremos ser sacerdotes de Dios por 1000 años? Les decía, a nosotros nos lo han enseñado desde pequeños, que los que muramos en Cristo, que los que mueren en Cristo van a reinar con Él 1000 años. Pero vamos a ver que hay requisitos para esto. La primera resurrección dice que es la resurrección de todos los justos que han calificado para poder gobernar con el Señor durante su reinado de 1000 años. Y este es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No estamos hablando de salvación, estamos hablando del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4:3 lo dice. Pablo lo dijo en Filipenses 3:14, perdón. Filipenses 3:14. Prosigo la meta, dice. Oiga lo que está diciendo Pablo. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esto, ¿Pablo ya era santo? ¿Ya era salvo? Amén. Lo escribió a los filipenses. Usted es salvo, yo soy salvo porque hemos aceptado a Cristo. Pero Pablo está diciendo que él todavía está prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no todos los cristianos vamos a participar de la primera resurrección. Y este es solamente para los santos, para los vencedores que resucitarán y que van a recibir cuerpos glorificados para vivir y poder gobernar con el Señor durante sus 1000 años de reinado en la tierra. Y la palabra de Dios deja esto muy en claro. Ahí en el capítulo 3 que hemos leído de Filipenses, pero en el versículo 10 y 11, Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en
su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los... Oiga lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí el clamor más profundo del corazón del apóstol Pablo. Él ansiaba con todo su poder, con todo su ser, poder calificar para esa primera resurrección. Él ya es salvo, pero él está tratando, dice, el supremo llamamiento al que Dios me ha llamado, si es que llego a la resurrección de entre los muertos. Lo que leímos ahí en el capítulo 20 y versículo 6 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, el deseo y la meta del apóstol Pablo era poder calificar, hermano, para poder alcanzar esa primera resurrección. Por eso decía, ¿será que esa es nuestra meta? Usted y yo quisiéramos también, como el apóstol Pablo, ya somos salvos, pero alcanzar esa meta, ese objetivo de la primera resurrección. Esta palabra resurrección que usa Pablo ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 11, en griego es exanastasis. Amén. Y esta, hermano, es una palabra compuesta que solo aparece en esta ocasión en todo el Nuevo Testamento. Y según el diccionario Vine, significa la extracción de entre los muertos. De hecho, cuando Pablo está hablando, dice que si él pudiera llegar a la extracción de entre los muertos. Quiere decir que Pablo está diciendo, si yo muero con otros justos, vamos a ver un montón de muertos ahí. Y yo quisiera ser levantado dentro de ellos, aún siendo justos. Porque como les decía, no todos resucitaremos en la primera resurrección. Amén. Y esto nos da a entender entonces que solo algunos muertos serán levantados y no todos. Pablo quería estar en ese grupo especial y selecto que sería extraído de entre los muertos. Y es obvio entonces que si solo bastara, hermano, con ser salvos para resucitar ese día, Pablo no hubiera anhelado calificar para formar parte de este grupo. Y es por eso que solo un grupo selecto de creyentes que son santos van a ser elevados a la primera resurrección. Ellos recibirán cuerpos glorificados y gobernarán y reinarán con Cristo durante su reinado de 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20. Dice que serán reyes y sacerdotes y que enseñarán los estatutos a las naciones. Ahora, el resto de salvos y no salvos no serán elevados sino hasta después de los 1000 años, cuando todos comparecerán ante el Señor para dar cuentas de su vida, como dice Apocalipsis 20 del 12 en adelante. Pero Filipenses capítulo 3 y versículo 10 nos habla de algunos requisitos que deben de formarse en nuestra vida para poder participar de la primera resurrección. Y esos son los requisitos que quiero que vayamos a ver. Posiblemente, es muy probable que no me va a dar tiempo de pasar del primero. Y entonces nos vamos a quedar con una serie de los requisitos para la primera resurrección conforme yo vaya teniendo la oportunidad de seguir estando en este lugar. Pero el primero que habla Pablo en el capítulo 3 y versículo 10, ¿cómo empieza diciendo? A fin de conocerle. Amén. Ahora observemos más detalladamente estos requisitos de la primera resurrección. A fin de conocer. ¿Usted conoce a Cristo? Amén. ¿Cuántos de aquí conocemos a Cristo?
¿Usted conoce al hermano Rubén? ¿Qué tanto le conoce usted al hermano Rubén? ¿Se recuerda? Yo ya tomé, en una oportunidad tuve la oportunidad de dar un tema sobre esto y toqué este versículo y hablaba, ¿cuántos de aquí conocemos el mar? Vayamos más profundo, más personal, dijo Rubén. ¿Cuántos de aquí hemos ido al mar? Porque hay posible, alguien no haya ido, hermano, y no se sienta mal. Diga, hermano, yo nunca he ido. ¿Alguien de aquí nunca ha ido al mar? ¿Todos hemos ido? Porque es que en el mar la vida es más sabrosa. Yo conozco el mar, he ido al puerto. Hay otros que tal vez no han ido, pero lo han visto, como decía en aquel entonces, por medio de la tele. Ay, qué bonito. Entonces, cuando a usted le pregunta, ¿usted conoce el mar? Sí, conocemos el mar, pero de vista. Ahora, ¿cuántos nos metimos al mar? y ahí empiezan a bajar algunos. A mí, yo solo llegué, pero me dio miedo, hermano, ver esas olas, que peor que estaba picado, dicen. El que estaba picado era uno por entrar. Y se miraba que, mire, yo fui una vez a un lugar por Chiquimulía, hermano, ahí horrible como tronaba. Y nosotros estábamos trabajando con unos mis tíos, la carpintería, en un chalet enfrente, casi no se podía dormir. Bla, bla, tronaba, hermano. Y uno solo se mete hasta que le llegue un poquito, porque no hay playa. No hay como en el puerto o ¿dónde fue que fuimos? Una playa bien excelente que uno se podía meter bastante caminando. Pero hay lugares, Champerico, a mí Champerico no me gustó, por eso ya no voy. Una vez fuimos a Champerico, así la playa, no sé quiénes conocen, casi no hay playa. Ni bien empieza uno a entrar, ahí va uno para afuera. Amén. Pero hay unas playas más ricas donde uno puede meterse. Entonces, no todos hemos tenido esa experiencia. Y yo preguntaba en aquel entonces, ¿cuánto nos hemos adentrado en el mar? Subiéndonos a una barquita, ahí sí, yo por lo menos nunca me he subido a un barco. Porque me he subido a un cayuco, ahí en Río Dulce. Me recuerdo que fuimos a trabajar como 8 kilómetros bajo el Río Dulce, en un cayuco, hermano. Y yo con todos los cuentos para soldar las cajas de herramientas y así el agua, mi hermano, yo bajé a Todos los Santos porque ya sentía que daba vueltas. Pero qué difícil andar en un río. Y cuando pasaba una lancha por allá, así nos hacía. Y yo, hermano, ahí fue donde me convertí a Cristo más tarde. Pero el mar es peor, hermano. Entonces yo nunca me he metido al mar en un barco, en una lancha, porque ahí en Iztapa estábamos y se atravesaban lo que le llaman el estero, donde ¿cómo le llaman? Rompeolas, donde están y ahí se meten los barcos venciendo, hermano. Y nosotros al puerto fue que fuimos hace como 20 años, no hace mucho, y nos fuimos a ver ahí pasaban, hermano, rompiendo las olas para ya después llegar, y uno mira, ya está tranquilo. Me imagino que no están tranquilos. A lo que les quiero llevar, hermano, es de que a veces nosotros decimos, conocemos a alguien y lo damos por sentado. Pero esa palabra del vocablo griego que Pablo utiliza para conocer es ginosco, que es la palabra G1097. Dice que es un prolongado de un verbo primario, conocer, pero saber absolutamente. Oiga, la diferencia, Pablo está diciendo, yo quiero conocer más a Dios absolutamente. No solo decir, bueno, yo conozco al hermano Rubén, yo tengo como, ¿qué? ¿Cuántos años tiene Jeremy? 13 años, casi esa edad tengo de conocerlo, porque me recuerdo que cuando nos conocimos, la hermana estaba esperando a Jeremy. Pero el tiempo que yo tengo de conocer al hermano Rubén, yo no puedo decir qué tan enojado, qué tan contento puede estar en sus momentos más difíciles.
Eso tal vez lo podría decir su esposa, que es la que convive con él. Amén. Pero nosotros solo podemos decir, tenemos confianza, nos hacemos bromas pesadas. Pero hasta ahí hay cosas en la confianza que hemos ido teniendo. A veces nos contamos, nos ministramos entre nosotros, ¿no? Pero hay cosas que yo no voy a conocer de él, ni él va a conocer de mí. Amén. Por eso cuando Pablo escribe, él está utilizando esta palabra conocer o saber absolutamente. Pablo, hermano, anhelaba conocer a Cristo más y más durante su vida. Él clamaba a fin de conocerle. ¿Y sabe cuándo escribió Pablo esto? A 6 años de su muerte. El apóstol Pablo era un hombre que aproximadamente 30 años atrás había conocido a Cristo en camino a Damasco. Yo no sé cuántos años tiene usted de cristiano, hermano, y cuánto usted se ha metido con el Señor. Yo lo ignoro. No sé en cuántas iglesias ha estado, o si solo aquí ha estado, qué bueno. Pero Pablo tenía 30 años que él había tenido un encuentro personal con Jesús cuando se le apareció camino a Damasco. Había visto al Señor muchas veces. Incluso era un hombre que dice que había visitado el tercer cielo, ¿se recuerda? Cuando él habla y dice, yo conozco a un hombre, porque no quiere decir que es él. Si fue en el espíritu no lo sé, si fue en la carne no lo sé, pero que él visitó el tercer cielo, que vio cosas, escuchó cosas que no puedo decirlas. Era un hombre consagrado, metido, y sin embargo, mire, su clamor era: quiero conocer a Cristo en una manera más íntima. Entonces, hermano, uno de los requisitos para poder estar en la primera resurrección es que conozcamos en una manera íntima a Dios. Yo decía, ¿cuántos de aquí conocemos a Cristo? Yo lo conozco. Yo creo que en ese estudio que tuve la vez pasada que hablaba sobre esto, decía que muchas veces nosotros lo hemos conocido en diferentes facetas. Es que Él se nos muestra en diferentes facetas. Hablaba de los nombres de Jehová, ¿se recuerdan? Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. ¿En qué momento usted conoció a Dios por medio de esa característica? Cuando Dios, hermano, usted decía, hoy no tengo nada, y en determinado momento Dios le manda una provisión y usted lo está conociendo como Jehová Jireh, el que provee, su proveedor. Dios, bendito sea Dios. Esto ni siquiera me lo esperaba. ¿Cuántos testimonios no oímos de gente que no tenía nada para comer y que le llegan a tocar la puerta? Yo sentí de Dios traerle esto. Nosotros los que vivimos por fe, hermano, en el trabajo, que no tenemos un cheque que nos espera a fin de mes o a quincena, no tenemos un cheque, vivimos por fe. Y a veces han llegado momentos, yo les contaba que yo doy gasto a cada semana. Antes daba gasto a cada mes, después di gasto a cada quincena, ahora voy dando gasto a cada semana. Algún día voy a dar gasto a cada día, ¿va? Pero yo les contaba que a mí me ha tocado, a veces va jueves, hermano, y yo no he ganado un quetzal para esa semana. Pero nunca hemos dejado de comer. Nunca el Señor me ha dejado de proveer. Amén. Entonces podemos conocer a Dios en muchas facetas, en muchas formas. Amén. La verdad es que nunca debemos, hermano, nosotros de detenernos en nuestro caminar cristiano, porque siempre debemos, hermano, tener una visión progresiva y continua, deseando cada día conocer más a Cristo y contemplarlo en toda su hermosura. Este conocimiento procede de la más estrecha e íntima relación posible. Usted y yo debemos de aprender a relacionarnos con el Señor lo más probable, lo más posible. ¿Cómo puede alguien relacionarse con Dios íntimamente?
¿Ah? En adoración. Pero ¿será que solo en adoración? ¿En qué otra forma? Leyendo su palabra. En una oportunidad decíamos, ¿usted quiere que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le hable? Leamos la palabra. ¿Usted le quiere hablar a Dios? Ore. Amén. Entonces, adoración, lectura de la palabra, meternos en oración, en servicio, sirviéndole. Amén. Entonces, nosotros, hermano, solamente cuando convivimos con una persona, como hablábamos anteriormente, como una esposa, un esposo, podemos llegar verdaderamente a conocerle y nos enteramos de cuáles son las cosas que le son agradables o desagradables. Yo llevo 34 años de vivir con mi esposa y a veces solo con una mirada. Y hay veces que no la mira y me dice, que usted no me vio. Le digo, yo estaba en el espíritu. A veces nosotros llegamos a conocernos a través de convivir. Que era lo que decía, yo conozco al hermano Rubén, pero quien mejor lo tiene que conocer es su esposa. Amén. Y bien, este era el deseo del apóstol Pablo. Él quería conocer al Señor de una manera tan íntima que pudiera saber cómo agradarle. Este también debería ser nuestra meta en la vida, hermano. Si nosotros que nos metemos a conocer a Dios, nosotros debemos de tratar de saber qué es lo que le agrada a Dios. Mire, hoy eran las 10 de la mañana y estaban cayendo. Y Dios se agradó porque usted vino. No es de azúcar, mi hijo, dijo. Me imagino que Dios está agradado. Se agradó de saber de que usted decidió venir, aunque estuviera lloviendo, hermano. Dios se agrada cuando usted vence los obstáculos. Porque, hermano, quien no tiene un privilegio, bien, está lloviendo, ay, qué rico. Peor, las chamarras se ponen más pegajosas cuando está lloviendo. Sigamos durmiendo. Al fin y al cabo no tengo privilegio. Que es lo que hemos hablado a veces con Rubén. Los privilegios no salvan, pero lo mantienen a uno, porque el que tenemos privilegio, hermano, nos teníamos que venir. Mira, ahí por donde nosotros vivimos, correntadas de agua, pero teníamos un privilegio. Probablemente si no hubiéramos tenido privilegio lo hubiéramos pensado 2 veces. Amén. Y nos tenemos que empezar a preparar desde, bueno, mi esposa desde temprano, se levanta tempranito, que hay tanto que hacer, esperando en venir a agradarle a Dios. Y entonces Dios se agradó hoy porque usted está. Es una forma de agradarle a Dios. Amén. Entonces esa debe ser nuestra meta si conocemos al Señor. Ahora, conocer al Señor realmente significa saber cómo es Él, conocerle por su carácter. Y bien, ¿cómo es Cristo? Fíjese que en Éxodo capítulo 34 y versículo 6 el Señor se reveló a Moisés a través de 5 rasgos de su carácter. Dice 34:6 de Éxodo, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad y grande en verdad. Mire los rasgos del Señor. Amén. En el Nuevo Testamento, en Mateo 11:29, Cristo usó 2 palabras más para describirse a sí mismo. Y Él dijo: soy manso y humilde de corazón. Mire, ya podemos encontrar 7 rasgos del Señor. Cuando usted dice yo conozco al hermano Rubén, porque es el que mira el sonido. Usted lo mira y dice: es el que mira el sonido, es el que predica, es el que grita. No, es el que regaña. Amén. Pero él tiene otras cualidades. Él parece osito, bien suave. Abrácelo y va a ver.
cuesta que se enoje, hermano. Yo tengo 13 años y rara vez lo he visto enojado. Espero que así pueda decir el David. Todo lo contrario, hermano. Aquel conoce que ellos Alcacelser me dicen nada. Amén. Fíjate que Cristo desea ser conocido por estas 7 cualidades para tener una idea de cómo es Él y poderle amar. Porque si nosotros solo miramos a una persona por una cualidad, no nos conocemos, hermano. Hay necesidad de conocer las cualidades de la gente para poder llegar a decir, sí, realmente, como le digo yo, conozco unas partes de las cualidades que Él tiene. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Por lo menos ya hablamos de 7 cualidades que Él tiene. Y es muy importante estudiar estos aspectos, hermano, del carácter de Cristo, porque a medida que nosotros conocemos esos atributos que Él tiene, se van a tener que formar en nuestra vida. Amén. Porque así podemos decir, le conozco. Acuérdense que Él quiere que seamos como Él. ¿Y cómo puedo ser yo como Cristo? Yo me imagino que Cristo era barbudo, peludo, y por eso me va a dejar el pelo así. Usted lo vio así. O a veces leemos en la palabra, os he dicho que conoceréis. Él no hablaba así. Así está en la Biblia, porque un español así lo escribió, pero él no hablaba así. Y nosotros a veces nos habéis dicho que él no hablaba así, hermano. Eso es porque un español lo escribió y así lo puso. No era que él hablara así. No os turbéis. No hablaba así. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer esos rasgos, esa forma de ese carácter de Cristo, entonces nosotros podemos hacer como lo primero que dijo: Jehová misericordioso. Entonces usted tiene que ser, y yo tenemos que ser como Él, misericordiosos. Tardo para la ira. Ahí ya me tocó, ¿verdad? Grande en misericordia. O lo que decía en el Nuevo Testamento: manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de aquí podemos decir, no, hermano, yo sí soy menso, digo manso? Tal vez no tan manso, pero sí soy humilde, hermano. Mire, mi mayor orgullo es ser humilde. Mire, hermano, conocer verdaderamente a Cristo no solo significa conocerle como Rey de Reyes sobre su trono de gloria, o como capitán de los ejércitos del Señor, o como el gran sanador. Es más, para conocer en mayor profundidad, hermano, su corazón, necesitamos una revelación de cómo Él fue como siervo. ¿Se recuerda? Amén. Vestido de mansedumbre y humildad. Por eso dijo Cristo: yo soy manso y humilde. Viste que el Señor dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si bien, hermano, Cristo habita en el trono de gloria, hermano, Él se humilla para ser nuestro siervo y para morar con el humilde. Dice que al altivo nos mira de lejos, dijo alguien, pero al humilde lo ve de cerca, porque dice que Él habita con el humilde. Entonces, si conocemos esas características, entonces podemos llegar a conocerle más a Él. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él?
para poder conocer a Cristo debemos tener misericordia, debemos de tener su piedad, su longanimidad, su bondad, su verdad, su mansedumbre, su humildad forjada en nuestra vida. Amén. Primero, para poder conocer a Cristo, debemos de entender que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido a nuestro pecado. Las Escrituras nos revelan que todos somos pecadores, dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? Que no hay ni uno, dice, que ninguno alcanza el estándar de santidad requerido para poder tener comunión con Dios. También se nos dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, en el 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, y que pereceremos eternamente sin Dios, a menos que nosotros aceptamos y recibamos la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que, a fin de conocer realmente a Dios, hermano, primero debemos de recibirle en nuestra vida. Y yo quiero preguntar hoy, yo casi nunca hago esto: ¿cuántos de aquí no han aceptado a Cristo? ¿Todos? ¿Hay alguien que pueda decir, fíjate hermano, que la verdad que yo he venido al culto desde pequeño? Le digo porque a mí me pasó. A mí me llevaron desde pequeño a la iglesia, como muchos padres: váyase para la iglesia, y ellos no iban, va. Heme aquí, envíalo a él. Y me mandaban a la iglesia, y iba a la escuela dominical y a la escuela. Entonces, pero ya cuando tenía, hermano, como unos 12, 13 años, un día hicieron la invitación: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos no han aceptado a Cristo? ¿Y eso qué es? Dijo, se come, lo hacen rifa. y yo tenía tiempo de ir a la iglesia, pero nunca había aceptado a Cristo. Entonces, posiblemente haya gente que diga, bueno, yo la verdad que yo vengo a la iglesia, pero que me recuerden, nunca he aceptado a Cristo. ¿No hay nadie así? Si no hay nadie, sigamos adelante. Y hago la invitación: aceptemos a Cristo, porque si no le aceptamos, hermano, no vamos a poder. Porque decíamos que a fin de conocerle, primero debemos de recibirlo en nuestras vidas. Porque dice, más a todos los que le recibieron, dice Juan, capítulo 1 y versículo 11 y 12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que lo que la gente en el mundo no entiende. La gente en el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Eso no dice aquí. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos, porque solo a los que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Nada es más importante, hermano, que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja muy en claro que solo Él es el camino al cielo y el conocimiento personal de Dios. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún requisito, hermano, para comenzar esta jornada, aparte de aceptar y recibir las promesas mencionadas. Jesús vino a darnos vida, al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados. Amén. De una vez que hayamos nosotros, hermano, recibido esta verdad, entonces podemos comenzar a la jornada de conocer a Dios de una manera personal. Uno de los ingredientes claves en esta jornada es entender que la Biblia es la palabra de Dios. En una oportunidad en el trabajo estábamos hablando de la palabra, y se metió uno y yo le dije, mira, ¿vos entendés que la Biblia es la palabra de Dios? No, yo quiero que me digas, porque si no, mejor no hablemos. Si vos no crees que la Biblia es la palabra de Dios, ¿para qué voy a hablar?
Yo te puedo explicar, pero si no lo crees. Y él se quedó, porque hermano, nosotros debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, es su revelación del mismo, de sus promesas y de su voluntad. La Biblia es esencialmente, hermano, una carta escrita de un Dios amoroso para nosotros, amén, quien nos creó para conocerlo íntimamente. Usted y yo fuimos creados para conocerle a Él, pero no conocer, sí, yo conozco, que ya lo acepté y ahí se quedó. No, conocerlo, como dice la palabra ginosco, íntimamente, personalmente, amén. Qué mejor manera saber acerca de nuestro actor, hermano, que sumergirnos en la palabra revelada a nosotros, amén. Es importante continuar este proceso a través de toda la jornada. Pablo escribe a Timoteo: pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Eso lo dice en 1 Timoteo 3, pero en 2 Timoteo 3 también, 14 al 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que aquel hombre de Dios sea perfecto. Usted y yo podemos, anhelamos ser perfectos, pero es solo a través de su palabra, amén, porque esto nos prepara para toda buena obra. Finalmente, conocer verdaderamente a Dios, hermano, involucra nuestro compromiso en obedecer lo que leemos en las Escrituras. Después de todo, fuimos creados para hacer buenas obras, dice Efesios 2:10, a fin de ser parte del plan de Dios y continuar revelándolo al mundo. Por eso dice: id y predicad. Amén. Llevamos la responsabilidad de vivir de acuerdo, hermano, a la misma fe que es requerida para conocer a Dios, ya que usted y yo, hermano, somos sal y luz para este mundo, designados para traer el sabor de Dios al mundo y para servir como una luz que brille en medio de las tinieblas, que la gente pueda ver en nosotros la diferencia. Somos diferentes, somos la sal, la que le da el sabor, somos luz. ¿Se ha topado usted con alguien? Vos vení, vos que sos cristiano, explícanos esto. Así debería ser, que la gente sepa que nosotros somos luz, amén, para traer este beneficio para el mundo. Jesús mismo le concede la mayor importancia de amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice. Y este mandamiento es imposible de guardar, ese compromiso si no leemos y aplicamos la verdad de Dios revelada a través de la palabra de Él. Amén. Estas son las claves, hermano, para conocer verdaderamente a Dios. Y desde luego nuestra vida comprende mucho más que tales cosas, como comprometernos en oración, como hablábamos al principio, devoción, compañerismo, adoración, decían. Pero eso solo puede lograrse, hermano, haciendo una decisión de recibir a Jesús y sus promesas a través de nuestra vida y aceptarlas, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos conocerle realmente a Dios. Entonces, nuestra vida podrá estar llena de Dios y podemos entonces experimentar lo que es conocerle íntima y personalmente a Dios. Amén. Hermano, que este sea nuestro deseo, que esta sea nuestra oración. Como dijo Pablo, que pueda yo conocerle. Pídale a Dios, hermano, pidámosle a Dios cada día: Padre, quiero conocerte. A medida que avancemos en nuestro conocimiento a Cristo, hermano, llegaremos a ser más como es Él.
No debemos nunca de acampar en nuestro caminar cristiano. Usted sabe que cuando uno se junta con una persona, uno empieza a tomar los rasgos de aquella persona o los modismos de aquella persona. ¿No se ha dado cuenta? ¿Cómo dice aquel dicho? Dime con quién andas y te diré de cuál fuma, y te diré quién eres. No sé si yo les conté en una oportunidad que cuando estuve trabajando, cuando muy vinieron los Electras a Guatemala, de México, a nosotros nos mandaron a instalarles aires acondicionados. Ellos traían sus propios aires acondicionados, pero tuvieron problemas y ya no pudieron venir, y la empresa donde yo estaba nos mandaron a trabajar con ellos, hermano. Me iba 15, 20 días sin regresar, día y noche trabajando. Fuimos a Escuintla al primer lugar, después nos mandaron a Mazate, después a Reu, y así nos estuvimos yendo. A lo que los quiero llevar es de que a mí, en aquel entonces, siendo cristiano, me caía mal cómo hablaban los mexicanos. Ay, hermano, me caía mal como. Y yo lo sentí así. Pido perdón a los hermanos mexicanos que nos puedan ver. Pero fíjese que tenía mucha relación con un ingeniero de México, hermano, y yo solo como 15 días, yo ya después empezaba a hablar hasta con el, pues sí, hombre, vaya, arre, solo por andar con él todos los días. Entonces, yo no sé si usted se da cuenta, usted anda con alguna persona y empieza a hacer los mates de aquella persona. ¿No se ha dado cuenta? ¿O usted lo ha vivido? Mi hijo, el más grande, ustedes no lo conocen, él no ha venido aquí, pero mi hijo el más grande, él se topó con su amigo en la universidad que dan clases, y yo empecé a ver a mi hijo que él hacía un su tic, así una su jalá. ¿Y qué si era del amigo? A veces nosotros adoptamos de las cosas de las personas que apreciamos, pues, de las personas que nosotros nos identificamos con aquella persona, empezamos a hablar tal vez como ellos, a caminar, a hacer gestos, no sé, yo no sé si solo a mí me pasa, si solo yo empecé a hablar como mexicano. Amén. Por eso, hermano, para conocer al Señor, a medida que avancemos en nuestro conocimiento a Cristo, llegaremos a ser más como como es Él. No debemos nunca, como decía, de acampar en nuestro caminar cristiano. Debemos de tener una visión progresiva y siempre procurar conocer cada día más y más a Dios. Amén. Solo vimos un requisito. Yo no sé si ustedes ya identificaron que hay por lo menos otros 3 requisitos, que, como les digo, conforme tenga la oportunidad los vamos a seguir viendo. O sea que esta historia continuará. Amén. Póngase de pie, hermano. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amén. Digámosle a Dios: quiero conocerte. ¿Podríamos cantar un coro, hermano? De poder decirle al Señor: quiero conocerte cada día más. ¿Amén? ¿Cuántos queremos conocer al Señor? Porque llegando a conocerlo, nos vamos a parecer más a Él, que eso es lo que Él quiere. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Has sido bueno, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Padre. Queremos conocerte cada día más. Te bendecimos, Señor Jesús. Pues tu palabra nos dice, Señor, que conociéndote, Padre, podemos llegar a ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Aleluya.
Aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre. Mi orgullo Ayúdanos, me Señor. sacó del jardín. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Su humildad puso el Señor. jardín Danos en cada mí. día, Señor, Si la vendiera todo lo oportunidad que de tengo conocerte, Padre. a cambio de su amor, Mira, Señor, a cada uno de tus fallaría. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de tu pueblo. Porque su amor Gracias, Señor, no en el se nombre maravilloso compra de Cristo. ni se Cada uno de merece. mis hermanos que ha Su vencido, oh amor Dios, es un en esta regalo mañana, de todo gracia obstáculo se recibe, para poder conocerte, porque su Señor, amor a través de tu palabra. no se compra. Señor, bendice a tu pueblo, Se bendice a tus hijos. merece. Su Mira, Señor, amor es un corazón, regalo. la disposición de su corazón, Padre. Ayúdanos a conocerte cada día. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día, Padre. Por medio de cada uno de tus rasgos, de tu carácter, Padre. Que se vayan formando en nuestra vida, Señor. Siendo misericordiosos, bondadosos, tardos para la ira y grande misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón, a ser mansos, Señor, como paloma, Padre. Ayúdanos, Padre, a conocerte cada día más. Aleluya, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu.